Saludos, les damos la bienvenida un miércoles más a las cartas sobre la mesa, como ya saben, el espacio que se dedica dentro de PTV a todo lo que tiene que ver con la actualidad, con el debate y también con la política. Iniciamos el mes de mayo y efectivamente si por algo se va a caracterizar a nivel político y a nivel de actualidad este mes es por los próximos comicios europeos que tendrán lugar el 25 de mayo. Por eso nosotros desde PTV, desde las cartas sobre la mesa, vamos a realizar una cobertura especial a esta cita electoral y lo vamos a hacer durante los diferentes programas que hay de las cartas sobre la mesa durante este mes. Hoy, día 7, lo vamos a dedicar a repasar todo lo que tiene que ver con la Unión Europea y con estas elecciones, pero siempre desde el punto de vista de la política y también de la economía. Lo vamos a hacer con expertos en la materia, con unos invitados de lujo que enseguida les voy a pasar a presentar. El próximo día, 14 de mayo, será el turno de los partidos minoritarios que acuden a estas elecciones europeas y cerraremos el ciclo de programas el próximo día 21 de mayo con la presencia de los tres grandes partidos, PSOE, PP e Izquierda Unida, que vendrán a las cartas sobre la mesa para desgranarnos los diferentes programas electorales. Pero como les decía, hoy es un programa introductorio para que ustedes se den cuenta de hasta qué punto son importantes las decisiones que se toman desde Europa. Tienen mucho que decir, ya saben, pueden participar a través de nuestros teléfonos 951 15 0010 o 951 15 0011, teléfonos de participación a los que ustedes pueden lanzar cualquier duda o cualquier sugerencia. También nuestros invitados seguro que van a ser capaces de resolvérsela. Como les decía al principio de la intervención, hoy tenemos unos invitados de lujo. En primer lugar tenemos a Antonio García Alizana, que es catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también contamos con Cristina Blazco, que es catedrática europea Jean Monnet. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como les decía, dos invitados de lujo para poder desgranar todas las cuestiones que tienen que ver con la política y con la economía dentro de la Unión Europea y cómo afectan todas las decisiones que se toman a España, a un país como España que es miembro de la Unión. Para comenzar y para situar a nuestros espectadores, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, pues hablando de la importancia que tiene la Unión Europea para un país como España. Bien, bueno, desde el momento en que se forma la Unión Europea, que vamos, el concepto de la palabra Unión Europea es desde el año 92, porque eso es un proyecto que se inicia en el año 50, con la CECA y con la Comunidad Económica Europea en el año 58, pues evidentemente desde que España entró en la Unión, que fue en el año 1986, cuando se hizo socio de pleno derecho, lógicamente todas las medidas que se den en la Unión le afectan directamente al ser un Estado miembro de la Unión. ¿Cómo le va a afectar, por ejemplo, el tema de las elecciones europeas? Perdón, a lo mejor me adelanto, pero en España estamos en una situación económica que quizás pueda el profesor García Alizana ahondar más en estos temas, en las que nuestra participación en la Unión Europea y a lo largo de nuestra historia nosotros hemos recibido muchísima ayuda a través de los fondos estructurales, que muchas de nuestras redes de carreteras y muchas otras cuestiones han sido realizadas gracias a las subvenciones recibidas por la Unión Europea. Por lo tanto, una importancia vital en aspectos económicos para España, esa intervención, esa pertenencia a la Unión Europea. Profesora, a mí me gustaría que nos contara si nosotros somos conscientes realmente de esa importancia. Bueno, la verdad es que si miramos la participación en elecciones anteriores, quiero decir, en elecciones europeas anteriores, no sé hasta qué punto llegamos a ser conscientes de la trascendencia que tiene. También es verdad que a medida que va pasando el tiempo, están aumentando las competencias del Parlamento Europeo. Es decir, hasta el momento más bien tenía una importancia, de todas formas ya la profesora Blasco esto podrá matizarlo, pero una importancia más bien de carácter nominal, honorífico, es decir, sus competencias eran bastante limitadas, pero cada vez va a tener una participación mucho más activa para determinar cuáles son las políticas que en definitiva nos van a condicionar y nos van a afectar. Creo que la actual recesión que estamos padeciendo de 2007 sí que nos ha hecho a todos un poco más sensibles sobre la importancia de la Unión Europea para la vida, incluso cotidiana, de este país. En fin, podríamos decir que no hay mal que por bien no venga en este sentido, ¿no? Al menos entre comillas.
las dificultades económicas ha hecho que la gente mire a la Unión Europea. Incluso a veces de forma bastante crítica. Quiere decir que, por una parte, la Unión Europea nos ha facilitado fondos para poder subsanar dificultades financieras, tanto en el sector privado como en el sector público, pero al mismo tiempo ha impuesto unas condiciones bastante duras. Y esto la gente lo ha percibido. De algún modo se le ha culpado a la Unión de algunas de las consecuencias sociales que este tipo de política lleva. Por tanto, quiere decir que, a la hora de la verdad, creo que durante estos años nos hemos ido concienciando de que es importante lo que se apruebe en el Parlamento Europeo y lo que se apruebe por la Comisión Europea. Lo que se apruebe que tiene más influencia que nunca, sobre todo en un contexto socioeconómico distinto al de los pasados comicios electorales, con una tasa de paro altísima en Europa y también en España. El contexto sociopolítico ha cambiado también, ha cambiado muchísimo, y quizás estas elecciones pueden estar condicionadas por ese contexto. Sí, no, claro, evidentemente están condicionadas por ese contexto. Bueno, para la gente es muy importante el que tengamos la tasa de paro que tenemos, la más alta de la Unión, el que tengamos tasas de crecimiento negativas, el comportamiento de los precios pues tampoco es muy consistente. Tenemos periodos de inflación y periodos de deflación, y tanto una cosa como otra, quizás no tanto a la población, pero sí a los expertos les preocupa y les agobia. Claro, todo esto pues supone un caldo de cultivo importante. ¿Qué podemos hacer? Lo que nos está pasando tiene mucho que ver con decisiones tomadas en la Unión. Pensemos, por ejemplo, la misma importancia del Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo mueve el tipo de interés oficial del dinero, esto le está afectando a nuestra banca. Si se lleva a cabo la unión bancaria, todavía vamos a estar mucho más condicionados. Y en el fondo, todo el famoso tema de los desahucios, hipotecas, etcétera, tiene que ver también con estas políticas del Banco Central Europeo. Por tanto, nos afecta de muchas maneras. Yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de ello. ¿Cómo va a influir todo este contexto sociopolítico en el resultado y también en la abstención? ¿Cómo puede influir? Yo primero quería ahondar en un tema que es como si dijéramos contradictorio, ¿no? El profesor lo ha apuntado de alguna manera. El Parlamento Europeo hasta el año 79 no se eligió por sufragio universal, de manera que arrastra un déficit democrático importante. En Europa, que es algo especial, no es una organización internacional, no es una organización de carácter supranacional, nos encontramos que el Parlamento Europeo no es el legislativo. Entonces, cuando se le dice al pueblo que el Parlamento Europeo no es el legislativo, el que verdaderamente decide en Europa, pese a las modificaciones que ha hecho el Tratado de Lisboa, es el Consejo de Ministros, es decir, Europa a través del Tratado de Lisboa se ha estatalizado en lugar de comunitarizado. Entonces, es contradictorio decir, el Parlamento Europeo tiene pocas competencias, es verdad lo que dice el profesor García Lizana, ha aumentado sus competencias, pero no decide, no es el legislativo, como podría ser cualquier Estado de Derecho, como estableció Montesquieu en la división de poderes. Entonces tenemos una cosa, dice, no vamos a votar, hay un gran ascetismo, porque total, el Parlamento Europeo no tiene muchas competencias, ¿qué va a hacer por nosotros? ¿Qué va a hacer por el ciudadano? Y sin embargo, por el otro lado, si no se va, no le damos ese poder al Parlamento Europeo. De manera que la abstención, que me ha preguntado, es algo que perjudica al Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo no tiene luego la posibilidad de pedir, reivindicar competencias. Oiga, si usted no es representativo. Entonces, en el Tratado de Lisboa se ha establecido una cosa que es el principio de la democracia directa. Ese principio de la democracia directa hace que el ciudadano pueda directamente solicitar del Parlamento Europeo que solucione problemas concretos. En este sentido, creo que los ciudadanos europeos y los españoles en concreto deberíamos de firmar, pero es que ahora el Parlamento Europeo sí tiene unas competencias importantes, desde mi punto de vista, es que es el que elige al presidente de la Comisión, y la Comisión es una institución que para el pueblo llano que lo entienda, es como el gobierno. La Comisión, en Europa no hay gobierno, pero la Comisión sí es como si fuera el Ejecutivo de Europa. Entonces, si el Parlamento Europeo elige al presidente,
Pues ahí nos está determinando en función de las elecciones, en función de cómo va a estar establecidos los escaños en el Parlamento Europeo, es decir, si va a ser de derecha, va a ser de izquierda, qué colorido va a tener el Parlamento. Se tiene que elegir el presidente de la Comisión en función de los resultados de las elecciones según el Tratado de Lisboa. De manera que antes se podía elegir un presidente de la Comisión, que no, pero ahora no se puede elegir uno, por ejemplo, socialista si sale de derecha, y si sale de social no se puede elegir a un presidente de la Comisión. Ahora, ¿qué contradicciones tiene Europa que son muy grandes? Que es que el Parlamento lo elige, pero es el Consejo Europeo, jefe de Estado y de Gobierno, el que lo propone. El Parlamento no lo puede proponer, lo propone el Consejo Europeo, que es jefe de Estado y de Gobierno, estatalización. Es verdad que lo puede rechazar. Y tiene otra ventaja también el Parlamento, es que puede establecer mociones de censura. Y otra cuestión muy importante del Parlamento es que ha aumentado sus competencias en el presupuesto, en la elaboración del presupuesto comunitario. Antes solamente podía hacer gastos no obligatorios, hoy día ya son gastos obligatorios y no obligatorios, ha desaparecido, de manera que para un ciudadano, oiga, el presupuesto, luego lo vamos a repartir entre todos, 28 países, son muchos países. Y bueno, otra cosa curiosa que tiene la Unión Europea es que el presupuesto comunitario es equivalente al presupuesto español, más o menos. Yo se lo digo eso a mis alumnos, digo, es que estamos luchando, ¿por qué? Porque los Estados miembros no quieren soltar su dinero, porque en Europa no hay política fiscal, hay política monetaria, Banco Central Europeo, que es comunitaria, los bancos centrales de los distintos Estados miembros no tienen posibilidad de decir nada, por eso hoy se ha perdido autonomía en la política, vivimos en un mundo globalizado y entonces nos encontramos en unas circunstancias difíciles, sobre todo a países como el nuestro, con grandes niveles de paro, en el que, por ejemplo, no podemos utilizar la política del tipo de cambio como en otras ocasiones se hubiera hecho para devaluar y obtener así una mayor competitividad y poder a lo mejor salir un poquito de la crisis. El señor Draghi se niega a devaluar. Pues tendrá Europa a lo mejor que devaluar, ¿no te parece, Antonio? Pienso yo, entre otras cosas, ¿no? Te tiro ahí la pelota. Pero el Parlamento tiene competencias. Yo lo que quiero para terminar, el Parlamento tiene competencias que se le han dado mayores. Hoy codecide con el Consejo, en un procedimiento que se llama procedimiento legislativo legislativo ordinario. Y eso lo tenía antes, bueno, pues tenía el de codecisión, pero al final era un veto. El Parlamento siempre ha tenido el derecho al pataleo. Bueno, pues enseguida va a contestar a esa pregunta que le lanzaba la profesora Cristina Blasco, enseguida va a contestar el profesor García Lizana, pero antes tenemos una llamada de teléfono. Vamos a ver qué nos quiere comentar nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué nos quería...? Bueno, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, es que la había reconocido, pero no estaba muy segura. Claudio, ¿qué nos quería comentar? Adelante. Pues mire, yo quería preguntarle a la señora y el señor que de qué modo nos puede afectar a los españoles cuando la Comunidad Europea ha retirado la ayuda a Andalucía por los casos del fraude de los cursos. Y ahora acaban de destituir a la señora Magdalena Álvarez del Banco Europeo de Inversión. ¿Esto nos puede perjudicar ahora nosotros en la Comunidad Europea? Bueno, pues muchísimas gracias. Es solamente la pregunta, a ver si ganamos o perdemos. Ahora mismo acabo de leerlo en internet que acaban de destituirla. Y la ayuda que le han quitado a Andalucía del Banco de Europa para los cursos y para el desarrollo andaluz. Si eso nos perjudica. Y bueno, nada, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Claudio. El telespectador nos apuntaba esa noticia de última hora. Nosotros efectivamente hemos entrado al directo, no teníamos constancia ninguno de los tres de esa destitución. La profesora sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver qué nos contestan los expertos acerca de la última hora y de la influencia. Bueno, lo primero es que para mí ha sido una sorpresa que sea precisamente uno de nuestros telespectadores el que nos dé la noticia cuando se supone que tendría que ser al revés. Muchas veces pasa, es lo que sí. tiene el directo. Muchas veces pasa. Realmente, pues sí, yo creo que la situación es una situación complicada, difícil. Es verdad que en este sentido otros países también han dado muestras de picaresca y de comportamientos no muy coherentes, ¿no?, en el entorno de la Unión Europea. No somos los únicos, entonces hay que partir también de esa base. A veces también
parece que nos golpeamos y decimos, es que somos tremendos, es que nuestros políticos, mire usted, no. Otros países también han jugado a este juego, tanto los ciudadanos como los políticos, y evidentemente sí, si hay recortes de fondos nos puede perjudicar. Obviamente Madalena Álvarez estaba haciendo una gran labor para que el Banco de Inversiones pudiera apoyar también proyectos en nuestro país, en nuestra tierra. Pero bueno, tampoco pensar en ayudas y en subvenciones o facilidades crediticias, etcétera, es todo. Sí, quiere decir que estar en la Unión Europea es también tener capacidad para poder influir en las decisiones que toman otros. Incluso a veces le damos mucha importancia a Alemania, pero en el Consejo, en la dirección del Banco Central Europeo hay representantes españoles. Si lo que tenemos es que jugar de tal manera que nuestro peso sea mayor. Yo la cosa la veo un poco por ahí. Y no hay que deprimirse porque nos retiren determinadas partidas o porque haya como el Claudio se llama, ¿no? Como él planteaba. Bueno, que la imagen se puede deteriorar un tanto porque haya ciertas cuestiones puntuales en una comunidad autónoma concreta, etcétera. Es decir, creo que es mucho más lo que está en juego. Participar en un foro internacional para tomar decisiones internacionales es importante. Formar parte de un mercado único como el europeo nos permite que haya una mayor circulación de bienes, de comercio, etcétera. Y bueno, después tendría que decir algo sobre la cuestión que me planteaba la profesora Blasco, pero dejémosla aparcada para que ella también pueda comentar las reflexiones de Claudio. Bueno, yo creo, por la experiencia que tengo ya de muchísimos años en el estudio de la Unión Europea y de participar en Bruselas, en reuniones, etcétera, en mi opinión creo que en el tema de los cursos se ha hecho bastante mal las cosas. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos, no ha habido a lo mejor las suficientes garantías, que ya desde hace algunos años la Comisión ha vigilado muy de cerca el que hubiera un cumplimiento lo más cercano a derecho respecto a los fondos que se otorgaban, pero bueno, la picaresca, por ejemplo, los que iniciaron la picaresca en Europa fueron los italianos en épocas de los montantes compensatorios, pasaban camiones sin cerdos de un lado a otro y cobraban montantes compensatorios, de manera que la picaresca parece que está en la condición humana, ¿no? Pero yo dudo, esta es mi opinión, dudo que dado que existe un principio que es el de la solidaridad financiera, que se puede retirar puntualmente o por lo menos que haya un toque de atención. Lo que la Comisión hace es lo que se le llama una opinión, avisa de que ustedes están haciendo un mal comportamiento, avisa una vez, dos veces, tres veces, a la tercera pone sanciones porque tiene capacidad para poner sanciones, y la sanción puede ser que paguemos un dinero o retirarnos el dinero, pero aquí es donde como dice el profesor García Lizana, lo que debemos de hacer es una reconsideración, y ahí están los partidos políticos que son los que tienen a lo mejor la posibilidad de hacerlo, de hacer que tengamos la mayor transparencia posible y que las cosas se hagan lo más honestamente posible. El dinero se atrae porque aquí tenemos desempleo y para formar a gente, pero no para que se gaste de una forma pues no muy clara, ¿no? Entonces yo creo que la retirada de fondos, si hay una solidaridad, vamos, hasta ahora ni siquiera Grecia, que ha tenido comportamientos bastante complicados, se haya hecho. Ahora, también os digo una cosa, el tema de la unión bancaria, como tú sabrás, España va a tener que aportar mucho dinero a los 55.000 millones que va a ser el fondo que se va a crear, bueno, que se ha creado de hecho ya. El Parlamento Europeo además ha tenido ahí una posición fuerte, de manera que estamos acostumbrados. España ha sido un país receptor neto de fondos de la Unión, cuando éramos 15, pero ahora somos 28. Y países con un nivel económico mucho más bajos que los nuestros, nos tenemos que ir acostumbrando en que nos van a ir. Además, mientras el presupuesto comunitario, el año pasado, en las últimas perspectivas financieras se aumentó el presupuesto en 1,24%. Con un presupuesto equivalente al español, tampoco se puede hacer mucho, ¿no? En 28 estados. En 28 estados. Eso que le quede claro, porque la gente piensa, bueno, los fondos de Europa, ¿por qué hay pocos fondos de Europa? Porque no los queremos los Estados miembros ponerlos, nadie quiere soltar su dinero, ningún Estado. Y ahí es donde están las peleas gordas, cuando se deciden las perspectivas financieras. Y en esas perspectivas financieras, hoy el Parlamento tiene capacidad decisoria. Antes no podía decidir tampoco las perspectivas financieras. De manera que el Parlamento, que nos representa a los ciudadanos,
debería de luchar porque los estados aportaran, y sobre todo los países que aportan, que tienen más. Es que es una cosa, por ejemplo, absurda que a Alemania le tengamos que devolver las 2/3 partes del cheque británico, y al Reino Unido hay que devolverle el 66% del IVA, de su aportación por IVA, que es el principal ingreso, junto con la renta nacional, del presupuesto comunitario. Claro, mientras en Europa, mientras no haya una unión fiscal o haya política fiscal, bueno, yo es que avanzaría más. Europa necesita un gobierno y no hay gobierno. Y luego otra cosa también, que ahí ya te la devuelvo a ti. ¿Por qué el Banco Central Europeo tiene que tener un objetivo solo, estabilidad de precios? ¿Por qué no tiene el objetivo de crecimiento como tiene la Reserva Federal Bank? Bueno, pues va a ir contestando el profesor García Lizana las dos cuestiones que le... que esto cada vez va teniendo un calado mucho más profundo y por tanto más complicado. Vamos, tiene razón Cristina en el sentido de que necesitamos reformar profundamente el Banco Central Europeo, y supongo que ahí también puede jugar a fondo el Parlamento Europeo. Lo que no he escuchado todavía por parte de los partidos que van a concurrir a las elecciones, qué tipo de política van a llevar, qué tipo de directrices van a defender en relación con el Banco Central Europeo. Yo creo que sería mejor un sistema más parecido al americano, un sistema de reserva federal. Entonces, claro, un sistema de reserva federal es mucho más unitario, mucho más integrado. El sistema de reserva federal como tal tiene más poder, y desde luego la diversificación de objetivos es fundamental. Si cuando uno lee que la obsesión del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios, bueno, pues realmente, yo recuerdo, no sé, Cristina, si recordará, Fabián Estapé, el maestro de los profesores de política económica, que en paz descanse, en una de sus últimas intervenciones en Málaga, un poco a raíz de cuando se aprobó la Unión Monetaria, etcétera, decían: no puedo entender cómo en Europa estamos apostando por un sistema que nos lleva a una situación totalmente estacionaria, una situación plana. Yo la verdad entonces no terminaba de entenderlo. Cuando he visto la evolución de los acontecimientos, la cosa está clara. Si la obsesión es estabilizar la moneda, el tema lo tenemos crudo. Pero además, si como hacía Trichet y sus inefables colegas, resulta que queremos estabilizar la moneda, pero adoptar con criterios monetaristas, en fin, a lo mejor esto metiendo ya en caminos técnicos muy profundos, pero claro, las decisiones que adoptaron fueron cruciales. Las decisiones de junio de 2008, y yo esto lo comenté en clase, incluso lo he puesto como examen y tal, las decisiones que se toman en junio de 2008 son responsables en buena parte de lo que ocurrió después. Es decir, tomaron decisiones para controlar la inflación, que era su gran preocupación, sin tener en cuenta las consecuencias que podían tener sobre el crecimiento económico y sobre el empleo. Y además las tomaron mal, porque ellos trataron de luchar contra una inflación que estaba provocada por los precios de la energía y la caída de la productividad, intentando controlar la cantidad de dinero, subiendo tipos de interés. ¿Y qué pasó con la subida de tipos de interés? Que aumentaron más los costes financieros de las empresas, encarecieron la hipoteca y provocaron todos los problemas que hay después. Las empresas, si a los costes de la energía sumamos los costes financieros como consecuencia de la decisión que se estaba tomando, quiere decir que las empresas aumentaron sus dificultades, gente al paro. Si aumentan el tipo de interés oficial del dinero, los bancos esto lo van a traducir en aumento de tipos de interés hipotecarios, etcétera, pues gente que tiene que pagar más, con menos ingresos por el trabajo, bueno, el desastre estaba servido. Por tanto, es muy importante las decisiones que se tomen. Entonces, y es muy importante en esas decisiones diversificar la política del Banco Central Europeo y el que se ocupe no solamente de esa cuestión, sino que tenga en cuenta las consecuencias en términos de crecimiento, en términos de paro, en términos de distribución de la renta que pueda ocurrir, que puedan pasar como consecuencia de las decisiones que toma. Centrándonos en la economía, que es uno de los pilares fuertes, uno de los pilares fuertes de influencia en estas elecciones europeas, ¿cómo ha ido evolucionando la economía española en función a su pertenencia dentro de la Unión? Y sobre todo, bueno, pues Cristina también hacía alusión antes a cómo se han ido integrando diferentes países que han cambiado la distribución de esos fondos, efectivamente. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la situación económica de España a raíz de las diferentes ampliaciones y a raíz de su pertenencia dentro de la Unión? Yo, me permite, quería hacer un inciso antes con respecto a lo que ha dicho a él como complemento, que creo que es esclarecedor. El Banco Central Europeo tiene tal poder, por lo que todo lo que haga tiene una importancia crucial, que es que no está sometido al control parlamentario. Es una institución, es la única que no está sometida a control parlamentario. Entonces se le ha dado un poder total, es casi como, no sé,
el no va más del no va más. Entonces, claro, esto, perdone que le haya interrumpido, era como para decir que la medida y todo lo que haga el Banco Central Europeo, pues ni siquiera tiene alguien que le señale que no. Ahí está el ECOFIN, que se reúne, pero no tiene, pueden hacer lo que quieran, no hay un control legislativo. Bueno, a ver, la lógica también con la que se está planteando la existencia de los bancos centrales, incluido el sistema de reserva federal que antes me refería, es que deben de ser independientes del poder político, precisamente como compensación. Claro, esto supone muchas cuestiones que habría que analizar, estudiar, etcétera. Sí debe haber una gran coordinación entre los poderes, entonces sí que debería de haber elementos de coordinación entre el sistema bancario, vamos, el Banco Central o el sistema bancario oficial que haya y el poder ejecutivo. El problema que tenemos, que es muy difícil establecer una coordinación cuando resulta, como va a plantear la profesora Blasco, que no hay una política fiscal común. Pero no solamente es que no hay una política fiscal común, es que cuando descendemos al terreno nacional, pues el escaparate que estamos presentando es mucho más complicado, porque aquí cada comunidad autónoma quiere tener su pequeña política fiscal común y cada una plantea, hoy hablar con un grupo de gente, empresarios, tal. Claro, el atractivo que tiene es domiciliarse en Madrid, porque los impuestos de patrimonio, impuestos de herencia, donaciones, claro, son mucho más bajos. Entonces, hablar de una política fiscal común cuando la propia política fiscal española también está fragmentada, entonces ahí habría que hacer mucho... Y mira, además de que no hay política fiscal común, resulta que además, sin embargo, nos imponen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el volumen de la deuda a 60 y el déficit público del 3%. No hay política fiscal, pero hay una restricción que nos obligan, que es lo que nos están haciendo, que aquí continuamente estamos haciendo recortes para que se cumpla ese pacto. Y todo ese pacto está relacionado con la política monetaria, claro, para que se cumplan los valores nominales. Es decir, que además digo... que la cosa es compleja. Preguntaba, ¿qué ha pasado con España y su pertenencia a la Unión Europea? Bueno, pues si miramos la renta per cápita, la PIB per cápita, cómo ha ido evolucionando en España, pues tenemos 1999, 22.963 dólares, a precios constantes de 2005. Entonces, bueno, y fue subiendo 22, 23, 24, 825, llegó a situarse en 27.000 en 2007. Entonces, en junio de 2008 fueron cuando se tomaron las medidas a las que antes hacía referencia, tanto por parte del Banco Central Europeo también como por el propio gobierno de España. Cuando empieza a caer. Claro. Es decir, aquí hubo un problema como consecuencia de toda la expansión a nivel prácticamente de todo el planeta. Claro, pues los precios de la energía estuvieron subiendo los precios de las materias primas, claro, también los intereses bancarios estuvieron subiendo, todo eso es lógico. Entonces, ante esa situación lo que se le echó fue leña al fuego. Entonces, a partir de 2007, la cosa empieza, pero hay que tener en cuenta que pasamos de 22.000 a 27.000 dólares a precios constantes. En términos nominales el crecimiento sería mucho mayor. Al final nos hemos situado en 25. ¿Qué pasa con Alemania? Claro, Alemania siempre ha tenido la renta per cápita más alta. Pasó de 31, en el año 2007 se colocó en 39. Si te acomodas las distancias se van acomodando. Claro, lo que pasa es que Alemania se recupera antes. Pero enseguida vamos a seguir hablando de este asunto, de la política económica de la Unión Europea y sobre todo de la economía de España y cómo está afectada, beneficiada o perjudicada por esa pertenencia a la Unión, pero vamos a pasar a contestar a la segunda llamada de la tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Rosa. Rosa, bienvenida. ¿Qué nos quería comentar? Mira, vamos a ver. Me parece muy interesante el programa porque así aprendemos un poquito el tema de Europa que nos coge tan lejano, ¿no? Mira, yo pienso, estoy de acuerdo con lo que están comentando los dos tertulianos que tienes ahí prácticamente en todo, pero en esta superglobalización que tenemos, para mí un poco prematura y bueno, mi pregunta sería la siguiente, porque lo he escuchado comentar a veces y me gustaría que ellos me la explicasen un poquito mejor. Sería, si España sale de Europa y vuelve a lo que es la moneda, la peseta, ¿en qué nos perjudicaría en este momento de esta superglobalización, como he dicho antes, que tenemos? Esa es una pregunta. Luego después a mí me parece que sería importantísimo que fuésemos a votar, porque a quien cada uno quiera, pero la abstención
la verdad que yo creo que nos repercute negativamente. Ya también ellos que comenten. Y la segunda pregunta es un poco cómo Inglaterra puede estar en Europa con su moneda. A ver si me lo pudiesen explicar. Bueno, y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, por esa llamada, por esa participación. Son 3 cuestiones, vamos a responderlas de un modo breve para poder seguir avanzando también, efectivamente, poder ir desgranando todas las claves de las elecciones europeas a las que están llamados a las urnas 400 millones de europeos dentro de los 28 Estados miembros. Algunas claves también importantes son que los eurodiputados, los 751, se van a elegir entre el 22 y el 25 de mayo, es decir, los países que voten el día 22 van a tener que esperar hasta el 25 para conocer los resultados de estos comicios electorales. Bueno, por un lado, Rosa nos planteaba la pregunta de, bueno, si España se podría salir de esa unión monetaria, si se podría salir de la Unión Europea, volver a la anterior moneda que teníamos, a la peseta, y efectivamente, bueno, pues también está muy al hilo de la pregunta que antes le hacía el profesor de la devaluación de la moneda, es decir, ¿es posible modificar comportamientos monetarios dentro de la Unión? Bueno, vamos a ver. Por parte de los Estados, en la actualidad, los Estados no tenemos competencia para modificar los aspectos monetarios, es solamente el Banco Central. Nosotros, los Estados, hemos transferido las competencias nuestras en materia monetaria y del tipo de cambio. Ahora mismo, en la actualidad, no puede. Es verdad que un país puede salirse de la Unión. Eso lo permitió el Tratado de la Constitución, que no salió hacia adelante, porque no fue refrendado por Francia y los Países Bajos. Luego el Tratado de Lisboa, que es lo que ha sido una copia prácticamente de la Constitución, permite la posibilidad de que un Estado renuncie a formar parte de la Unión. Ahora, por supuesto, el salir de la Unión supone salir de la eurozona y por tanto del euro. Desde mi punto de vista, no sé si coincidiré con Antonio, el volver a la peseta, como dice esta telespectadora, vivimos en un mundo globalizado. La integración, la Unión Europea es una integración regional, no es global, pero la integración regional está dentro de una globalización, de manera que hoy día todo, podríamos decir que fluye libremente la formación ahora de un país. Es lo mismo que, por ejemplo, yo esto lo relaciono un poco con lo de Cataluña, el quererse salir fuera de España. En un mundo globalizado no tiene sentido, en mi opinión no tiene sentido, porque volver a la cotización de la peseta, hombre, permitiría al Banco de España tener un instrumento poderoso como es la moneda, pero ¿cómo se cotizaría esa moneda con respecto al euro? ¿Cómo quedaría ese cambio? ¿166,386 pesetas o al euro o al dólar? No creo que fuera ventajoso el salirse del euro, en mi opinión. Profesor, y además pues va a salirse porque volver a la peseta, podemos crear otra moneda, ¿no? Ya he puesto a fantasear, y lo más normal sería que creáramos una moneda que fuera 1-1, como pasó con el euro, que prácticamente... Pero es posible. Es posible salirse del país, ¿Vale y la al pena? salirte te sales de la moneda. Te sales de la moneda y te sales también de la libre circulación bueno, de todo. de o mercancías. podría salirse de la moneda y seguir como Inglaterra dentro de la Unión. ¿Por qué a Inglaterra se le ha permitido? Una cosa es la Unión Europea, no es que se le haya permitido, es que una cosa es la Unión Europea y otra cosa es la Unión Monetaria. Entonces, dentro de la Unión Europea, pues hay una parte, un conjunto de países que forman lo que se llama la eurozona, es decir, la zona euro. Pero vamos, entonces, un Estado puede ser miembro de la Unión y no tener la Unión Monetaria. No, pero mira, Claro. lo del Reino Unido te lo explico. Mira, cuando se firmó el Tratado de Maastricht en el año 92, los tratados, se crea una conferencia intergubernamental y ahí se empieza a discutir cómo se va a hacer. Que ahí se iba la idea de la unión monetaria y la unión política. La política, los Reino Unido dijo, quitemos lo político porque yo no me quiero unir políticamente. Y siguieron las discusiones y entonces llegaron a la elaboración de un tratado y ahora dicen la moneda única. Como Inglaterra, el Reino Unido ha sido moneda de reserva, la libra, lo mismo que el dólar fue moneda de reserva, pues la libra también fue en un momento determinado moneda de reserva. No quieren perder su moneda. Entonces, ¿qué hubo que hacer? La cláusula opting out, porque si no, el Tratado de Maastricht no iba hacia adelante. ¿Y qué se le dijo al Reino Unido? Que se le ha dado todas las prebendas que ha pedido. Bueno, no estén ustedes, y tienen escrito una cláusula en que dice, cuando nosotros estemos preparados entraremos. Bueno, pues enseguida vamos a seguir abordando todos estos asuntos y nos van a seguir contestando los profesores a todas las cuestiones que tenemos, pero nos vamos unos segunditos a publicidad y enseguida volvemos.
INFE, Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, es un organismo de información y asesoramiento en materia de promoción del empleo y del autoempleo que actúa como impulsor y coordinador de todos aquellos recursos destinados a dinamizar la actividad formativa, económica y empresarial de la ciudad. Con decidida vocación de servicio a la ciudadanía malagueña, proporciona dentro de su ámbito de actuación una amplia e interesante oferta de servicios. INFE, Ayuntamiento de Málaga. El plazo del pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica finaliza el 9 de mayo. Consigue más ventajas al domiciliar tus recibos. Visita www.gestrisam.málaga.eu o llama al 952 13 58 13. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. El INFE, Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, es un organismo de información y asesoramiento en materia de promoción del empleo y del autoempleo que actúa como impulsor y coordinador de todos aquellos recursos destinados a dinamizar la actividad formativa, económica y empresarial de la ciudad. Con decidida vocación de servicio a la ciudadanía malagueña, proporciona dentro de su ámbito de actuación una amplia e interesante oferta de servicios. INFE, Ayuntamiento de Málaga. Tarde de miércoles seguimos en las cartas sobre la mesa, como les decía, el primero de los 3 programas especiales que vamos a tener con motivo de las próximas elecciones europeas. Hoy nos toca situarles a ustedes, a nuestros telespectadores, en la importancia que tiene ir a votar o abstenerse, y también en la importancia que tienen todas las decisiones que se toman en el marco de la Unión Europea para la política y para la economía de sus Estados miembros, entre ellos España. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir desgranando todas las cuestiones y todos los puntos más polémicos y de más interés, pero vamos a pasar a ver y a conocer qué es lo que nos quiere plantear la tercera llamada de la tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Inmaculada. Buenas tardes. Soy Pepi. Pepi, encantada de saludarla. ¿Qué nos quería comentar? Reina. ¿Qué nos quería comentar? Mira, yo te quiero preguntar una cosa. Yo no sé, yo lo que sé que a mí 5.000 pesetas antiguas me cundía más que 50 euros de hoy. Por ahí empiezo y yo eso no lo entiendo. Pero quiero una cosa. Si yo me abstengo de votar o voto en voto blanco, esos votos ¿a qué equivalen? Es lo que yo quiero que me digan, porque yo es que de verdad ahora mismo no sé ni a quién dirigirme a votar. Porque es que es un caos lo que hay, lo que yo escucho en la tele y lo que yo escucho y el desamparo que hay, la hambre que hay y la descenso que hay, que yo no sé a quién dirigirme, la verdad, y no sé esos 2 votos a quién se dirigen. Muchas gracias, que estoy escuchando. Un besito. Venga, Isma, muchas gracias, Pepi, por la llamada, por la intervención. Bueno, pues en primer lugar, Pepi nos hacía alusión a un tema económico, es decir, cómo ha cambiado nuestra vida, cómo ha cambiado el nivel de vida de España desde que, bueno, pues entró a formar parte de la Unión Europea. Una pregunta muy compleja porque no solamente es motivo este cambio en el valor de la moneda, no solamente es producido por la entrada en el euro, sino también por todos los acontecimientos históricos, ¿no?, y sociopolíticos que han ido ocurriendo. Vamos, lo primero que no podemos es comparar la peseta de entonces con el euro de ahora. Es decir, la peseta que tendríamos ahora sería mucho más vulnerable y tendría mucha menor capacidad adquisitiva. Es una reflexión que es verdad que muchos ciudadanos se la plantean. Pero es que no tiene sentido. Dice, las antiguas pesetas, mire usted, las antiguas pesetas no existirían hoy. ¿Por qué no? Porque los procesos de deterioro de la moneda a lo largo del tiempo se van produciendo. Luego, bueno, tampoco es cuestión de ver más datos, pero si nosotros comparamos el comportamiento de los precios en España, es muy errático comparado con la situación de otros países. Quiere decir que, aunque la media puede ser más o menos similar, si cogemos todo el periodo de 2007 hasta ahora, todo el periodo de la gran recesión, bueno, pues sí, a lo mejor tenemos una media de inflación similar, pero pegando unos bandazos hacia arriba y hacia abajo que son muy peligrosos. Gracias al colchón del euro, gracias al colchón de que otros países se comportan mejor, también esto le afecta menos a nuestra economía. Si nuestra economía con esos bandazos en los precios solamente se basara en la peseta y no tuviéramos el respaldo que tenemos dentro de la Unión, pues no sé nuestra peseta lo que valdría hoy. Y si con una peseta podríamos comprar, bueno, pues no sé hasta dónde nos llegaría. Entonces no hay que añorar.
Y en cualquier caso... Hay un tema también que tú sabes que para poder entrar tuvimos que incorporar el IVA, que nosotros teníamos impuesto en cascada, que el IVA supuso un 4% de incremento de los precios, la implantación del IVA. O sea que ya la subida de precios en España fue desde el año 86, antes de que entrara el euro. Claro que luego el euro, pues como dice el profesor García Lizana, hay una... Claro, pero aparte de esto, lo que tampoco se ha estudiado suficientemente, pero realmente nosotros nos establecieron un tipo de cambio con la peseta. Cuando se produce la integración, nuestra peseta ya no es la peseta del día que se fijaron los 166, no sé cuántos pesetas por euro. Nuestra peseta ya valía menos. Quiere decir que al mantener estable el tipo de cambio al que nos regalaron dinero, claro, eso también influye en que los precios suban. De algún modo fuimos un poquito más ricos todos. Todos los que tuvieran algún dinero y le estaban pagando, etcétera, un poquito más ricos fuimos. Eso también influye en la subida de precios. Claro, y además, en cualquier caso, lo normal es que los precios suban. Pero claro, el problema no es solamente un problema de precio, el problema también, como decía, un problema de crecimiento económico. Y entonces lo que quizás no deberíamos de perder de vista, y estos datos sí que quiero y habría que vocearlos, porque resulta que antes hablaba de los niveles de renta per cápita de Alemania y España, pero si vemos la tasa de crecimiento, a Alemania no le ha ido tan bien. Alemania en 2003 tuvo una tasa de crecimiento negativa de menos 0,38, y en aquel 2003 España tuvo una tasa de crecimiento del 3,09. Sí, pero ahora Alemania está al 5% ya, y nosotros a menos 2,5%. Por supuesto, pero que esto no ha sido siempre así, es que ya parece que tenemos la impresión de que Alemania siempre ha ido por delante. Quiere decir, Alemania ha hecho mejor las cuentas o se ha adoptado mejores decisiones, etcétera, pero muy en los últimos años, incluso durante todo el periodo de los problemas. Bueno, también tienes que tener en cuenta que en Alemania lo de la Unión, cuando se unen las dos Alemanias, ahí va... Bueno, cuando se unen las dos Alemanias, realmente aquello también le perjudicó al crecimiento conjunto de Alemania. Vamos a contestar a esa segunda cuestión que nos planteaba nuestra telespectadora en alusión, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los votos de España, efectivamente? Sí. Bueno... La pregunta que ha hecho, que dónde dirige su voto, ¿no? Que dónde dirige su voto. ¿Qué pasa con los votos en blanco? Bueno, pues los votos en blanco, yo en mi opinión lo que creo que da poder al partido que tenga, partido europeo no hay, pero al que tenga más el grupo político que salga, que tenga mayor voto. A ese es el que le da más poder. O sea que el voto en blanco, sinceramente, es mejor no hacerlo, porque le estás dando poder a lo mejor a un grupo que tú no quisieras que estuviera. Hay que votar, hay que mojarse un poquito y votar. Yo entiendo que es difícil, porque yo sinceramente, yo me lo planteo también. Yo me hago también la misma pregunta, ¿a quién votar? Porque es que no sabe uno. Quizá lo que le ocurre a nuestra telespectadora es que ve las elecciones europeas como muy lejos, es decir, como que no le afecta, como que no le llega directamente, y hay que decir que mañana se inicia esa campaña electoral y que los partidos que concurren a las elecciones europeas son los partidos que hay en España actualmente, es decir, no hay que buscar partidos raros, partidos extraños, es decir, PP, PSOE, Izquierda Unida, partidos como ECUO, partidos como Ciudadanos, también tenemos Vox, que efectivamente concurre en esta ocasión por primera vez, es decir, se votan las mismas formaciones que tenemos en España en función de la política que cada uno quiera que se aplique en la Unión. Claro. Es decir, que no hay que esperar a votar a ningún partido europeo como tal, sino claro, si uno quiere que en Europa claro, gobierne ahora derecha mismo, por izquierda. ejemplo, en el tema, si votas al representante del PP, pues parece que es como darle un voto de confianza al gobierno, ¿no? Efectivamente, porque también si vota a la izquierda, como también lo están haciendo mal, en mi opinión, no hay verdad, pues ahí es estas donde elecciones sirven también de barómetro para ver qué es lo que dicen los ciudadanos en cada Habría país. que irse a lo mejor a partidos pequeños, no sé, porque la cosa no... Pero vamos. Y de hecho en la elección europea suele dar sorpresa a los partidos pequeños, ya ocurrió en otra... Claro, porque es que para el Partido Popular el ganar o no ganar estas elecciones es un refrendar su política, eso está claro. Y bueno, y también le sirve a todas las formaciones para ver qué se va a realizar de cara a esas próximas elecciones municipales, que son el año que viene, es decir, sirve también como un poco de mapa. Puede servir, pero yo creo que lo que habría que valorar en estas elecciones, con independencia del éxito o no éxito en la política española, ¿cuál es el proyecto de política europea que nos vende cada partido? Claro. Y tendrían que mojarse en ese terreno. Que no se mojan.
Claro, pero ahí es donde ellos tendrían que mojarse, por eso y lo que los ciudadanos entiendo tendríamos que la telespectadora, porque claro, nosotros pero mismos habría que decimos, bueno, ¿qué exigirles. votas? ¿Qué dicen? Y además, pues los va a tener sentados aquí. ¿Cuál es su política europea? Más allá de lo que pasa en España o deje de pasar. Si ¿cuál es su apuesta por el Parlamento Europeo? ¿Hasta dónde quiere que lleguen sus competencias? ¿Qué tipo de control democrático se va a establecer de las propias instituciones europeas? ¿Qué va a pasar con el Banco Central Europeo? ¿Qué pasa con los fondos sociales? La Europa social, ¿cómo la piensan respaldar? ¿Van a seguir con recortes sistemáticamente? Claro, es que política social no hay en Europa. Porque que el espacio social europeo prácticamente está inédito. Es decir, vamos a ver, y además, y esto ya también es insistir en cosas que yo, vamos, las tengo muy trabajadas, mi equipo de investigación las tiene publicadas y las venimos defendiendo desde hace tiempo. Algunas cosas se van logrando que penetren en los lugares donde se toman decisiones. Pero hay que tener en cuenta que los países más castigados por la recesión, donde ha costado mucho más trabajo y donde está costando más trabajo recuperarse, etcétera, son los países donde las tasas de pobreza son más altas. Sí, los países del sur, también hay que pensar que el Reino Unido, lo que pasa es que él está fuera de la zona euro, ha podido jugar de otra manera, pero también ha tenido también dificultades, Irlanda las tiene. Los países donde las tasas de pobreza son más altas, somos los que hemos tenido las mayores dificultades, donde el impacto de la recesión es más fuerte. Antes hablaba de las tasas de crecimiento. Alemania tiene tasas muy bajas comparadas con la española. A partir de 2007 la cosa cambia. El impacto de la recesión se ha cebado, especialmente en Portugal, Italia, etcétera, pero porque tenemos tasas de pobreza muy altas. ¿Qué van a hacer esos partidos en el Parlamento con relación a las tasas de pobreza para reducirla en los países de la periferia europea? Y son temas que tendrían que pringarse y que tendrían que plantear qué tipo de actuaciones quiere. ¿Por qué Andalucía va tan mal? También nuestras tasas de pobreza son mucho más altas que las del País Vasco, Cataluña, etcétera. Entonces, bueno, mientras que no se preste atención a la distribución de la renta, va a ser muy complicado que las demás cosas funcionen. Mucha convergencia nominal, como planteaba mi colega. Mucha convergencia nominal, pero la convergencia real en términos de calidad de vida, en términos de pobreza, en términos de distribución de la renta, en términos de tasa de crecimiento económico, ¿dónde la dejamos? Para terminar, ¿a qué desafíos se enfrenta ahora mismo la Unión Europea? ¿Qué es lo que habría que reformar? Es decir, el partido que finalmente resulte ganador, ¿a qué desafíos se enfrenta hoy por hoy con una tasa de paro tan alta? Y efectivamente, ¿qué se necesitaría reformar para que la Unión Europea fuera mejor? Bueno, yo en primer lugar, desde el punto de vista institucional, creo que hay que dar el paso. Estamos en una unión económica y monetaria, el siguiente paso sería la unión política. En un momento de recesión los países se hacen conservadores y no pretenden unión política, pero yo sí creo la necesidad, se habla de gobernanza en Europa, pero creo que más que gobernanza deberíamos de ir a un gobierno económico. Eso supone un esfuerzo por parte de los países grandes porque habría que ir a lo mejor a establecer una unión fiscal, una política fiscal, igual que tenemos una política monetaria, y luego desafíos así puntuales, además de lo que, uniendo lo que ha dicho el profesor García Lizana, el tema de la pobreza, todo el tema de las fronteras, por ejemplo, creo que es un desafío importantísimo. España está ahí súper implicada, como podéis saber, todos los medios y los ciudadanos lo pueden observar, y eso es otro tema que tampoco se trata en ninguno de los programas que tienen los partidos. De manera que de eso en aspectos concretos, pero esos aspectos concretos podrían paliarse, en mi opinión, si verdaderamente se constituyeran unas instituciones fuertes, y las instituciones fuertes deberían de darle al Parlamento la posibilidad de ser legislativo, que es lo que le debe de corresponder, y el Ejecutivo, que ahora mismo se desempeña ante la Comisión y el Consejo, pues o bien que sea la Comisión o el ECOFIN, pero darle algunos poderes de gobierno para que verdaderamente esto vaya hacia adelante. Pero en crisis económica los estados se vuelven conservadores. Profesor. Vamos, queda una cuestión pendiente, pero me da pie a entrar en ese tema, que era lo de la devaluación, que la planteó. Vamos a ver, nosotros tenemos una situación económica que se ha caracterizado por el problema en el lado de la oferta y de la demanda, para que la gente lo entienda. En términos del consumo se viene abajo, la inversión, pero también en el sector productivo tiene dificultades. La devaluación podría funcionar si los problemas fueran solo de demanda, porque aumentaríamos las exportaciones. Pero en una situación como esta, la devaluación no serviría para gran cosa. Quiere decir, ahora bien, claro, la decisión la tiene que tomar el Banco Central Europeo. A Alemania le vendría bien la devaluación a pesar de todo lo que se dice, porque en definitiva ellos exportarían más, etcétera. No dentro de la Unión, pero si fuera. O sea que tampoco hay que darle tanta importancia al peso de Alemania, etcétera, en cuanto a dónde quiero llegar con esta digresión. Aparte de contestar la cuestión que estaba encima de la mesa, lo que quiero decir es que necesitamos que visualicemos todos los ciudadanos con más fuerza
nuestra presencia en la institución europea. El Banco Central Europeo, por supuesto que es independiente, pero hay un representante español tomando decisiones allí. Bueno, debería haber una mayor sintonía, deberíamos tener más conciencia de lo que están haciendo, de cuál es la opinión de nuestros representantes en el Banco Central Europeo. Y en este sentido creo que tendría que haber más transparencia, una mayor cercanía. No sé, varias de las intervenciones de nuestros televidentes hacen referencia a que la Unión Europea es un tema lejano. No es un tema lejano, nosotros somos Unión Europea, está aquí en casa. Por tanto, necesitamos respuestas para nuestros problemas. Bueno, pues a esas respuestas hemos intentado, a esas preguntas que nos hacían nuestros telespectadores y que se pueden hacer ustedes en sus casas, hemos intentado dar respuesta esta tarde. Podríamos seguir horas y horas y horas hablando de la Unión Europea, de cómo nos afecta en España, de la política, de la economía, de hasta qué punto es importante esa votación y de cómo se va a quedar la Unión Europea en función del mapa político que salga de esas urnas el próximo 25 de mayo. Pero llegamos al final, no hay más tiempo, intentaremos en la serie de programas especiales intentar seguir desgranando todas esas cuestiones y también lanzarle algunas de las que nos han realizado los profesores a los políticos que se van a sentar aquí a partir de la semana que viene. Muchísimas gracias a Antonio García Lizana, catedrático de Política Económica de la UMA, y también a Cristina Blasco, catedrática europea de Monit. Ha sido todo un placer tenerles aquí y que nos puedan contar y sobre todo, bueno, pues visualizar toda la importancia que tiene la Unión Europea en España y en las decisiones que se toman también dentro de nuestro país. Muchísimas gracias y a ustedes decirles que el próximo miércoles les esperamos aquí en las Cartas sobre la Mesa, donde vamos a tener la oportunidad de ver y de conocer los diferentes programas electorales que llevan las formaciones minoritarias y también su influencia en las próximas elecciones, así que no nos falte.